Hoy vamos a hacer 3 épicas reviews, eso espero, porque me han llegado estas figuras no oficiales o bootlegs desde Temu. Lo sé, por ese precio no se puede pedir más. ¿Y qué es Temu? Bueno, es una app y tienda en línea que vende muchas cosas del hogar, electrónicos, juguetes, decoraciones, etc. Y que además les gustan mucho las ruletas, los cupones, los sorteos, los bonus, las ruletas y ¿ya dije las ruletas? Y ojo, porque me dicen que si eres nuevo usuario en la app de Temu podrás comprar esta figura de Spider-Man por solo 19.99 pesos mexicanos, lo que es prácticamente $1. Además, si introduces mi código DZE7584 en el buscador de la app, te darán 1.500 pesos en cupones. Obtén todo esto descargando la app de Temu en el enlace de la descripción o escanea el código QR. Y gracias a que me enviaron otros objetos, hoy veremos cosas que muchos querían ver en el canal, cosas que nunca habíamos hecho y cosas raras. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Este mes no podía empezar mejor, ya que en este video no tenemos una, sino 3 épicas reviews de figuras bootleg. Y esto es gracias a que finalmente acepté la invitación de Temu para trabajar con ellos. Recuerda que todos podemos dibujar. Guardar video. Hola, baby. Necesito que me acompañes a hacer un video. Mira, nena, no me interesa. Ok, pero te ofrezco muchos dineros, además artículos gratis y 1.500 en cupones para los subs. ¿1.500? Sí, pero tienen que descargar la app de Temu y usar tu código. Y así surgió la primera colaboración entre Temu y Dibújame un. No tengo tanto público para promocionar mis productos, pero tú sí. No puedo afirmar que así sucedió, pero fue algo parecido. Y como pueden ver, aquí está todo lo que me enviaron en una resistente bolsita de plástico que protegió todo muy bien con mucha cinta adhesiva y el resistente logo de cuidado, esto es frágil. Esto ayuda a que los repartidores manejen con cuidado tus paquetes. Uf, espero que mis tijeras puedan con esta poderosa bolsa de plástico. Y mientras les invito a descargar la app de Temu para obtener hasta 1.500 en cupones con mi código DZE7584. Y lo primero que salió es un manga de Dragon Ball, muy bien resguardado por su propia bolsita, un poco más pequeño que el que hemos pintado. El segundo artículo son marcadores, muchos marcadores de acrílico de tonos piel de la marca Guangna. Estos marcadores ya los usé para pintar algunas zonas del manga de Dragon Ball que hemos estado pintando aquí en el canal, más específicamente las zonas moradas de Freezer y la camisa de Goku. Ok, el siguiente artículo es... herramientas para dar efectos o texturas a tus esculturas. Por desgracia, una de ellas no aguantó el viaje, pero sigue siendo funcional, espero. Parece que son hechas con una impresora 3D, igual podemos repararlo después. Ok, el siguiente artículo viene en una caja y se ve interesante, aunque la forma de esta me desconcierta un poco. Yeah, Spider-Punk de ZT Toys. Claro que es una figura, ¿cómo le dicen? Piraña, pero no es piraña. Ah, sí, sin licencia. Recuerda que ZT Toys nos dejó muy buen sabor de boca con Spider-Man 2099, figura que ya revisamos aquí en el canal y está muy chula. Ok, la siguiente caja tiene una forma muy similar, veamos qué es y yeah, también Miles Morales de ZT Toys, que parece que no viene con su mejor cara. Miles, deja las drogas. Pero lo revisaremos más adelante. Y encontramos otra caja que tiene más marcadores de acrílico, también de la marca Guangna. Esto se ve prometedor. ¿Cuántas cosas caben en esta bolsita? La siguiente caja es grande, veamos qué hay en el interior y... tenemos a Marvel's Spider-Man de Amazing Yamaguchi 2.0, aunque la caja se estropeó un poco, esperemos que el interior se haya salvado. Se supone que también es una versión sin la licencia, por eso la caja no lleva los textos que sí tiene la figura con licencia. Esperemos que la calidad no esté tan alejada. Y mira, unos trapitos, siempre quise trapitos de colores, casi todos los que venden por mi pueblo son de color jerga para trapear. Al final encontramos una caja bastante grande, veamos qué hay dentro. Wow, al parecer me mandaron un
Ok, vamos en orden. Y recuerda que puedes encontrar todos estos artículos en los enlaces que dejaré en la descripción. El primer artículo es el manga. Y la portada tiene muy buena calidad y textura. El área roja tiene un acabado mate y el dibujo un acabado brillante, justo como el que hemos pintado en videos anteriores. Viene con este cintillo que igual puedes usar de separador. La primera diferencia que encontré es que el manga más pequeño es un poco más oscuro, pero puede variar por la edición. De la misma forma, la primera página repite el dibujo de la portada a color, pero por dentro la cosa cambia. Las hojas se sienten más gruesas y plasticosas. La tinta se nota con más saturación o brillante que el manga que hemos pintado, pero esto puede ser nuevamente debido al tipo de papel más rígido o comprimido. Si quitamos la cubierta encontramos la portada, que es el mismo dibujo pero en blanco y negro. Qué ganas de pintarlo, ¿verdad? Lo único extraño es que al abrir la portada y contraportada el papel se retuerce un poco formando este túnel. De ahí todo está perfecto, a excepción de que no entiendo qué dice en todo el libro. Ah, sí, aquí es donde Vegeta dice... Sí, eso dice o algo así. Bueno, pasemos a los primeros marcadores. Y tenemos muchos marcadores de tono piel, pero vamos a usarlos en otras zonas también. En total son 6 paquetes, 4 de tono piel y 2 en tono Macaron 5. No, perdón, es Macaron Color. Ok, las indicaciones dicen que son de agua, pintura acrílica y pigmento y que se deben sacudir antes de usar en superficies limpias y secas. Si le damos la vuelta, cada paquete dice qué colores trae y cada marcador tiene un número en la tapa. A diferencia de otras versiones de marcadores Guana, que no traen nombres o números y no sabes qué maldito color estás usando. Además, el empaque dice que se puede usar en papel, rocas, cristal, timber, que es madera, ¿no? Y cerámica. Pero eso lo veremos después, por ahora vamos a sacarlos. Podemos ver que tienen un bonito diseño, pero lo importante es cómo pintan. Para esto he traído algunas copias que saqué del manga que pintamos en el video anterior y vamos a probar aquí varios marcadores de los diversos paquetes. Obviamente, al ser pintura acrílica cubriremos parcial o completamente algunas líneas, pero lo que nos interesa es ver el acabado de todos los marcadores trabajando juntos sobre el papel. Puedes ver que fui tomando varios marcadores de diversos paquetes y recuerden que hay que agitarlos bien antes de usarlos. Sí, ya sé que tal vez los colores no son los adecuados, pero aquí trabajamos con lo que tenemos. Además, es un tema de subjetividad. Dime cuándo habías visto un Cocoon con tonos pastelosos. Aquí probé si podía cubrir la mancha de marcador rojo en los pantalones de Goku y el resultado me sorprendió. Estos marcadores no tardan mucho en secar y después que lo hacen puedes colocar nuevas capas de color sobre ellos. Finalmente, después de remarcar algunas líneas que borramos, el dibujo no luce nada mal y el papel, a pesar de ser una hoja delgada, no se ha ondulado mucho por la humedad de la pintura y no traspasó al otro lado. Me estoy pensando en usar estos marcadores para pintar un manga. O bueno, hacer un dibujo. No todo tiene que ser pintar un manga, ¿verdad? Pero tenemos más marcadores a probar y al ser acrílico pondremos a prueba lo que dice el empaque. Este paquete es diferente, la portada tiene un dibujo bastante guapo y atrás dice todas las funciones y aplicaciones o escenarios en los que podemos usarlos. Una vez abierto, en el empaque podemos ver los números y nombres de cada marcador y el diseño de estos me recuerda mucho a ciertos marcadores. Ok, la primera prueba es sobre cartón, muy fácil, el marcador pinta muy bien. Ahora la segunda prueba es sobre cerámica, ¿y a qué no adivinas qué voy a hacer? Pues sí, pintó sobre cerámica, tal vez no tan perfecto, pero lo logró. Le toca al vidrio y honestamente no sé qué rayos estaba dibujando, soy muy malo para los peces, pero igualmente los marcadores lograron pintar sobre el cristal. Aquí decidí probar si los marcadores pastel también tenían esa virtud y sí, lo lograron. Toca ver si pintan sobre el plástico. Aquí tengo un mouse y se me ocurrió que podría ser la cabeza del señor frío. Usé los marcadores creando varias capas, incluso un efecto desvanecido pasando mi dedo sobre la tinta. Y sí, nuevamente los marcadores lo lograron. Un poco opaco, pero no está nada mal. La siguiente prueba fue sobre el metal. Y como solo tenía esta regla, le puse mi nombre y sí, pinta sobre el metal. El último reto fue sobre madera, y aquí el desempeño no fue tan bueno, pero puede ser porque la madera no estaba lijada. Aún así, los marcadores lograron pintar. El siguiente artículo son estas toallitas pequeñas para limpieza de tabletas de colores aleatorios, que sí puedes usar para limpiar tus tablets, pero también tu teclado, limpiar tus plantas, limpiar a tu maja,
O lavar los trastes, vamos, el límite es tu imaginación. Qué pésima imaginación tengo. Otro artilugio que me llegó son estos sellos ovalados para crear texturas, que tal vez algún día use en una escultura, pero ahora vamos a probarlos para ver cómo queda la textura. Y como esperaba, el resultado es decente y supongo que ahorrará mucho tiempo a los escultores que los utilicen. Ahora pasemos a lo que todos esperaban, los Spider-Mans. El primero es Milos Morales y la caja tiene este aspecto como morado y viene bien cerrada. Adentro podemos encontrar un blister con tapa y una bolsita con accesorios de lo que parece ser la base. También un instructivo en un papelito. Hasta aquí todo bien, aunque el blister no viene tan bien cerrado, pero aguantó el viaje. Y wow, esto es muy delgado, pero eso es un detalle que viene desde la figura licenciada, aunque a pesar de ser un bootleg, no se siente frágil. Aunque les recomendaría sumo cuidado al manipular todas sus figuras, tanto licenciadas como de este tipo. Y bueno, la articulación, muy bien, nada rechina. O no tanto, y nada se rompió. De hecho, en su mayoría se siente suave y flexible. El diseño de la figura licenciada hereda sus ventajas a este bootleg y nos ayuda a lograr poses bastante notables. Insisto, la flexibilidad en el cuerpo me ha sorprendido, a excepción de la cabeza que no se articula tanto hacia arriba o hacia abajo. Lo que sí veo un problema a futuro es lo delgado que son algunas zonas como los antebrazos y las pantorrillas, o incluso algunas zonas como los hombros. Por desgracia, toda esta manipulación revela una de sus debilidades. La pintura. Esta se cae con solo poner los dedos sobre ella. Mira cómo mis dedos y la mesa se han llenado de la poca pintura roja con la que cuenta la figura. Aunque también hay partículas del plástico negro. Espero que todo sea libre de plomo. Y ya que estamos en la pintura, algo muy importante que noté es que los ojos no son blancos, sino ligeramente rojizos. Puede ser efecto del nacarado o la pintura no cubrió completamente el plástico. Y sorprendentemente, la figura se mantiene de pie ya que sus articulaciones, aunque no apretadas, son firmes. En cuanto a accesorios, tenemos un par de ojos extra, una cabeza sin máscara. ¡Wow! Milos tiene los ojos un poco raros. Se supone que deberían ser café o marrón claro, pero por alguna razón aquí lucen amarillos. También hay una segunda cabeza, pero ambas dejan mucho que desear. Para estas cabezas desenmascaradas viene un cuello extra. Se supone que deberías poder reemplazarlo fácilmente, pero yo no pude y no quise arriesgarme a romper el cuello. Siguiendo con los accesorios, tenemos varias manos intercambiables, unas semiabiertas con únicamente las palmas pintadas de rojo, otras manos abiertas, manos de lanzar telaraña, manos de Like Morales. Hablando de likes, si te está gustando este video, dale pulgar arriba, comenta tu parte favorita, además suscríbete, activa la campanita, compártelo y guárdalo para ver más tarde. Míralo hasta el final y mañana igual podrías verlo nuevamente. Todo esto me ayuda a seguir trayéndote contenido genial. Ok, ¿qué les digo si ya lo vieron? Para cambiar las manos sufriremos un poco, ya que como comentábamos, el diseño es delgado y al intentar sacar la primera, la articulación se desarmó. Después de armarla nuevamente, intenté retirar la mano sujetando ahora desde la articulación. Ahora debemos colocar una mano diferente, lo cual tampoco fue fácil. Por alguna razón las manos extra vienen con un agujero más pequeño, lo que complica estarlas cambiando hasta que lo logras. Y sí, con todo esto podemos lograr poses épicas, aunque para esto debamos cambiar de manos nuevamente. En cuanto a accesorios, la figura viene bastante completa. 2 cabezas extra, 5 pares de manos, 3 efectos de telaraña, un cambio de ojos, un cuello extra y cierto, una base. Esta viene decorada con la temática de la peli, aunque la pintura palidece, pero resiste la prueba de la uña. Hay que quitar esta pequeña pieza de uno de los agujeros para poder insertar el brazo y aunque queda un poco floja, logra sostenerse en su lugar. En la punta, la pinza entra bien, aunque viene con rebabas de plástico bastante notorias y un poco filosas. Las articulaciones están un poco flojas, pero por suerte tiene tornillos y pueden apretarse. Después de eso, logra su cometido. Nada mal. Ahora una figura que me llamó mucho la atención, Spider-Punk. La caja es muy similar a la anterior y, viniendo de Z Toys, ya sabes qué podemos esperar. En el interior encontramos un blister con tapa, aunque en este caso no hay una base. Y wow, esta figura no parece un bootleg. Los colores son vibrantes, los detalles de pintura muy precisos y las articulaciones se sienten similares al anterior Milos Morales. Aunque lo primero que me encontré fue un problema con este codo que no
no quería regresar a su posición original. Parece que las piezas sobresalen más de lo que deberían, pero con varias flexiones y pequeños empujoncitos regresó a su lugar. Regresando a los detalles, todos están pintados con la precisión necesaria para verse bien y con colores correctos. No hay manchas exageradas o fuera de lugar, todo me parece fiel al personaje. La araña en la espalda con manchones de pintura es como debería ser, las líneas en sus pantalones, todas las púas y remaches tienen ese acabado cromo. Me sorprendió que las agujetas estén correctamente pintadas. Pasando a las articulaciones, se sienten muy similar a la figura anterior, aunque un poco más flojitas. Igualmente hay piezas que se dislocan por necesidad, como las piernas, normal en la figura licenciada, aunque la cabeza sí rechina un poco. Todo articula bien, aunque el torso no es tan caritativo como desearíamos en una figura de Spider-Man, y si lo fuerzas mucho se separa, así que seamos gentiles con esta zona. Las piernas suben bastante y rotan sobre su propio eje con doble articulación en la rodilla. El tobillo ampliamente se mueve hacia arriba, hacia abajo, rota y se inclina, además de la articulación en la punta del pie. También tenemos piezas flexibles como los tirantes, su chaleco y las púas en la cabeza. Todo esto trabaja en conjunto para mantenerse de pie más fácilmente que Miles Morales. Ok, de accesorios tenemos la infaltable guitarra con muchos detalles de pintura tanto en sus cuerdas y calcomanías, además de una tira para llevarla en el hombro, la cual puede girar y es algo flexible. Además tenemos una cabeza extra que desde mi punto de vista pasa muy sobre la anterior figura. Esta tiene mejor pintado y detalles, vamos, todo es más preciso. Igual que la figura anterior, trae un cuello extra para hacer juego con esta cabeza. También tenemos un exceso de manos. No recuerdo que otra figura ha tenido tantas manos, pero esto me parece excelente, 7 pares de manos. También encontramos la pulsera para viajar entre dimensiones que vimos en la peli, y para colocarla quitas la mano, insertas la pulsera y aprovechamos para colocar una mano diferente, lo cual no fue tan difícil, pero sí más fácil que con Miles Morales. Y como toda figura, con los accesorios ideales podemos lograr muy buenas poses. Y aquí sí pude retirar el cuello para colocar la cabeza sin máscara, pero por alguna razón siento que este cuello se ve un poco más corto que el que trae por defecto. Aún así, la figura luce muy bien. Regresando a las manos, tenemos un par semiabierto, uno completamente abierto, otro par lanzando telarañas, manos de agarre, puños cerrados, un par de manos relajadas y claro, las manos para tocar la guitarra. Aunque para muchos fans hará falta manos para sujetar telarañas o incluso efectos de telarañas que no se ven por ningún lado, o incluso una base como con Miles Morales. Son pocos accesorios con muchas manos, podríamos reemplazar un par de estas por algunos efectos de telarañas, ¿no? A pesar de esto, la figura luce muy bien y con la ayuda de una base explotas todo su potencial. Es el turno de la última figura que no sé cómo se encuentre, pero soy optimista. Y es raro, pero no me sorprende que la caja no traiga ni una sola leyenda, además de no venir sellada y estar casi abierta. Así como la figura licenciada, el blister es bastante grande y cubre muy bien las piezas. Además, viene muy bien asegurado con cinta adhesiva para que no se abra. Ok, al sacarlo, lo primero que impresiona es la extraña posición de las piezas. A pesar de esto, con unos cuantos ajustes se mantiene de pie. Bueno, esta figura está basada en una de Amazing Yamaguchi, las cuales no brillan por verse bien ahí solo paradas, sino por su dinamismo, cosa que veremos si esta logra. La segunda cosa que me llamó la atención es ese tono más oscuro en el torso, tanto al frente como atrás, y hablando de la pintura, pues no es mala. Tenemos rojo donde debe ir, azul donde debe ser azul, con algunas manchas plateadas y sobre todo ese extraño tono azul más oscuro que solo encontramos en el torso. Mi ejemplar al parecer tiene un hombro más arriba que otro. Intenté meter más la articulación, pero no lo logré. Si lo fuerzas mucho, la articulación se empieza a separar en dos, y con algunos ajustes, las piezas se acomodan como deben ir para su debida flexión. Aún así, probando la articulación del bíceps, este se zafó. También, revisando el movimiento del cuello, noté que la cara está un poco hinchada en el lado izquierdo. But I am the hero that the world gets. A esto se le suma que la articulación del pecho se atora con partes del esculpido, cosa que no sucede con la figura oficial. Por otro lado, el torso funciona bien, bastante bien. Bajando a las piernas encontré más manchitas de pintura plateada, pero nada tan exagerado.
La primera pierna flexionaba bien, pero al probar la segunda noté que la rodilla se zafa. Y aunque es fácil volverla a colocar, es igual de fácil que se vuelva a salir. Pero bueno, según Temu podrás conseguir esta figura por solo $19.99 entrando desde el enlace en la descripción. Eso sí que es barato. En cuanto a accesorios, esta figura viene con ojos intercambiables, los cuales vienen en una bolsita. No, esta no, otra bolsita. Es fácil colocarlos, pero se siente y se nota que no embonan muy bien en la cabeza, pero veremos qué logramos, aunque algunos de ellos se caen con bastante facilidad. Y después de algunos rechinidos, tronidos y recolocar piezas caídas, logramos una pose arácnida. Ahora veamos si podemos cambiar algunas manos que vienen en la bolsita grande con la base. En la figura oficial encontramos este rack donde puedes colocar las manos de tu figura, bastante útil creo yo, pero aquí solo obtenemos una bolsita. En la misma podemos encontrar esta base que tiene algunas burbujas de aire atrapadas y al igual que la base de Milos Morales tenemos que apretar un poquito los tornillos. Insertamos el brazo en la base transparente y la pinza en la parte superior me dio un poco de problemas. Sí entra pero rechina mucho y se cae. Veamos si podemos sumar más accesorios ya que este Spider-Man sí cuenta con telarañas. Pero la pinza no aguantó. Por suerte podemos olvidarla e insertar el brazo directamente en la espalda de Spider-Man. Ok, pasemos a las manos, las cuales no están mal, pero tienen un excesivo wash más oscuro si las comparo con las manos del original, parecen manchoneadas con pintura negra. Por suerte, cambiar las manos es lo más fácil de esta figura, después de las anteriores. Además, se sostiene bien junto a los accesorios que les pongas, y sumado a la base, pues bueno, luce mejor de cómo salió de la caja. Cuéntame en los comentarios si tú también piensas lo mismo. Ok, de accesorios, como ya pudiste ver, tenemos estos dos disparos de telaraña, 2 telarañas para las axilas, 2 telarañas para columpiarse, 5 pares de manos extra, 3 pares de ojos para intercambiar y la base. Lacrimosamente, este es el Spider-Man con los mejores y más variados accesorios desde mi punto de vista. Pero también este último Spider-Man viene con serios problemas, más de control de calidad que de diseño. No les voy a mentir y decirles que estas figuras son geniales. Les diré que estas figuras son geniales porque son muy baratas. La verdad es que en este ámbito siempre obtienes lo que pagas, y si pagas poco por figuras es probable que sean bootlegs, lo cual conlleva ciertos riesgos, a veces mayores y a veces detalles comunes que incluso las figuras oficiales o licenciadas ya traen. Pero ahora toca responder a la pregunta de este video: ¿cuál es el mejor Spider-Man de Temu? Sin duda alguna, soy yo, ya que también me enviaron esta épica máscara de Spider-Man para hacer la envidia de todos. Vaya lo que hacen las personas por dinero. Esta épica máscara de Spider-Man está hecha de plástico en el interior, cubierta de una tela flexible. También cuenta con un cierre en la parte posterior, aunque no todo es miel sobre hojuelas. En esta misma zona tenemos un exceso de tela que forma un chipote. Toda la tela está fijada al plástico por dentro de la máscara, lo cual hace ver algo raro. Por dentro encontrarás este plástico transparente que no tiene forma ergonómica y, como supondrás, no es muy cómodo usarla. Este plástico es para darle ese efecto 3D en los ojos, pero está algo exagerado y queda tan despegado de la máscara que de perfil se puede ver ese espacio vacío. A su favor, los ojos están firmes y el diseño no está nada mal. Ahora te toca a ti ser el mejor Spider-Man de Temu, o no, o obsequiarla, o bueno, estoy seguro que cualquier peque estaría encantado de tener una máscara así, ¿o no? Recuerda que puedes encontrar todo esto en la descripción del video y en la app de Temu. Además, los nuevos usuarios de la app pueden obtener un paquete de cupones de 1500. Solo tienes que buscar mi código de ZE7584 en la barra de búsqueda. Yo soy Mikel y esto fue un unboxing más en Dibújame Un.